Bien, continuando con los ejercicios de programación. En este caso vamos a ver el botón de control deslizante, está de acá. Bueno, este es un ejemplito muy sencillo donde hemos introducido un control deslizante para ajustar mi gráfico de momentos, ¿no? Acá podemos ver que se encuentra fuera de los límites. Bien, si vamos moviendo acá, vemos que el gráfico se va ajustando, ¿no? Es una alternativa más para utilizar este nuevo elemento, ¿no? En el programa MatCatBrain, su versión 10. Bien, entonces vamos a utilizar el mismo ejemplo del anterior video, es esta de acá, donde vamos a hacer algunas modificaciones. Voy a copiar esto mismo y bien, vámonos acá. Podemos definir lo siguiente, podemos decir control deslizante, dos puntos. Bien, mi control deslizante ahora va a ser lo siguiente. Va a ser mi variable a, va a ser igual, voy a ir a entrada, acá en avanzado, control deslizante. Bien, entonces acá voy a configurar algunas cosas, me voy a ir a editar, propiedades, para graduar, en la parte superior izquierdo, y acá el máximo, lo voy a dar 10. Bien, frecuencia, podemos ir variando de 0.25 y le damos en cerrar, simplemente eso. Bien, entonces ya tengo mi control deslizante, ¿no? Bien, acá esto lo voy a eliminar porque ya lo tengo definido. Bien, acá si voy moviendo veo que no cumple, ¿no? No cumple porque si yo le doy a igual, acá tengo un valor de 2 y 2 no es mayor a 8. En acá habíamos considerado que si a es mayor a 8 cumple, ¿no? Si es menor no cumple. Entonces al introducir el control deslizante pasa lo mismo, ¿no? Vamos subiendo, no cumple, no cumple. Vamos a pasar el límite de 8 y vamos a empezar a cumplir, ¿no? Bien, entonces esto para nosotros ahora vendría a ser nuestro límite. Un límite B, ¿no? Bien, ahora vamos a introducir algo más. Todo vamos a colocar así. Y bien, vamos a entrar acá a la programación. Vamos a cambiar ahora el color del texto. Vamos a programación, editar. Y bien, como estamos manejando límites, acá ya no podemos colocar cumple, sino podemos colocar se acepta. Y acá puede ser se rechaza, ¿no? Bien, ahora vamos a modificar. Acá en el color vamos a copiar esto mismo, lo voy a pegar y acá en vez de back voy a colocar for. Bien, acá lo que estoy haciendo es dándole un nuevo color a mi texto, ¿ya? Entonces acá para que se modifique colocaremos un color diferente. Vamos a colocar este color. Vamos a modificar esto, simplemente estamos editando, vamos a modificar el color de igual manera que lo habíamos hecho con el anterior ejemplo, ¿no? Voy a copiar este mismo y lo copio para la condición que si no cumple en else. Voy a pegar y tengo lo mismo. Bien, simplemente eso, le doy a aplicar y cerrar. Bien, acá no se muestra la letra. ¿Por qué? Porque es el mismo color, ¿no? Vamos modificando. Acá.
cuando pasa el límite. Acá el límite lo vamos a reducir a 5 para que tengamos más margen. Bien, acá dice que se acepta, ¿no? Y no se acepta, no me muestra. ¿Por qué? Porque el color es el mismo. Si acá yo cambio de color en matemática, le coloco negro, bueno, no me reconoce. Acá vamos a editar. Y acá vamos a, antes buscaremos colores. Vámonos acá. Primero, un color azul. Este sería mi color azul. Código de color azul. Otro color. Un color rojo. Esta de acá. Bien. Otro color. Vamos a ver un color, tal vez este color. Bien, entonces ahí tenemos. Y por último, podríamos considerar el negro, que es 00, ¿no? Ya, entonces vamos. Primero, para el tema de se acepta. Bueno, en todo caso no se acepta acá. Miren, es el mismo color, ¿no? No lo hemos cambiado. Si consideramos este color, se va a mantener. A ver, este color lo colocamos acá. Después, ahora recién se va a ver la letra. Bien, se rechaza. Hemos colocado el color verde, ¿no? Bien, entonces, ahora sí. Para el mensaje se rechaza, vamos a colocar este color, que es un color azul. Editar. Se rechaza. Bien, acá se rechaza, me muestra un color de FE. Bien, entonces para el mensaje se rechaza, me va a mostrar un color azul. El se acepta, creo que si no me equivoco, este es color rojo. Vamos a colocar acá. Sería FA 0421. Bien, le doy a aplicar y cerrar. Y ahí tenemos, ¿no? Estamos por debajo del límite. Me dice se rechaza en color azul. Bien, si yo excedo el límite, debería darme se acepta con un color rojo. Vamos y se acepta, ¿no? Entonces de esa manera podemos ir ejecutando este control deslizante, ¿no? Bien, otro ejemplo muy cortito en función a lo que ya habíamos hecho. Y vamos a ir incrementando la dificultad de algunos ejemplos, ¿no? A la medida que vayamos viendo algunos ejemplos. Bien, nos vemos en un próximo video.